pueden ir comentando algunas dudas o inquietudes que tengan a través del chat y al final igual vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan exponerlas verbalmente las que queden sin resolver, ¿vale? Bueno, hemos preparado una presentación y entonces vamos a ir explicando de cada una de las secciones de la plantilla cada uno de los elementos más relevantes y sobre todo apuntando lo que comentaba el profesor Alex, algunos errores que ya hemos visto que son recurrentes y a partir de ahí pues que ustedes puedan estar un poco más alertas para evitar caer en estos errores. Muchos estudiantes se preocupan, a ver, porfa, les pido entonces los que al final cuando vayan a hablar, porfa abran los micrófonos y ahora les rogamos que cierren todos los micrófonos para que no haya retorno o ruidos innecesarios. Gracias. Bueno, solo aclarar que cuando mi micrófono está abierto van a sentir algún sonido de pájaros que no puedo eliminar, así que me van a tener que disculpar. Ah, eras tú. Sí, soy vale. yo. Vale, bueno, vamos entonces a iniciar la presentación. Bueno, listo. Confírmenme si consiguen ver la presentación. Sí se ve, gracias. Sí se ve, doctor. Vale. Sí se ve. Vale. Sí se ve. Bueno, pues... Profe, una recomendación, compañeros, deberíamos de cerrar todos, incluso hasta las cámaras, que no son necesarias en este momento, y verá que tenemos mejor calidad de la información que nos van a presentar. Gracias por la colaboración. Bueno, primer punto de partida. ¿Dónde localizar la planilla correcta para la propuesta inicial? El profesor Alex va a explicar este punto. Sí, un error muy común, aunque parezca que no, es que nos llegan muchos trabajos inicialmente, el primer envío, con la plantilla incorrecta. En la normativa de proyecto final están disponibles cuando acceden al icono de inscripción del D1 o propuesta inicial. Hay una lista de planillas, como ustedes pueden ver ahí en esa captura de pantalla. Para ubicarse en la plantilla que le corresponde, hay que saber identificar cuál es la sigla del curso de maestría que ustedes están haciendo. Por un problema técnico, no se puede poner un nombre más largo de lo que está ahí. O sea, la configuración de la página web solo permite esa cantidad de caracteres que está ahí y, por tanto, la decisión fue poner la sigla de la maestría que se cursa. La sigla de la maestría está en el login de usuario, el usuario con el que cada uno de ustedes entra a la plataforma. En la mayoría de ustedes, a no ser quien haya hecho otro curso en Funiver anteriormente, pues la mayoría de ustedes tiene un login que empieza con el código del país, luego dice FP, que quiere decir formación de profesorado, y después viene MME, máster en educación. Y justo ahí en la captura ustedes van a ver que la tercera opción de plantilla es la plantilla que les corresponde a ustedes. Se ubican todos en esta página en la normativa de proyecto final. Pues cuando entran a la normativa, que es un link que tiene en su acceso a la plataforma, es la última de las plantillas que ustedes tienen ahí. En las otras opciones es posible que encuentren varias plantillas. En la de nosotros, en la que le corresponde a ustedes, cuando ustedes clican en este link que está aquí señalado, inmediatamente, automáticamente se le va a descargar la plantilla correcta. Es una única plantilla para todo el mundo y, como verán, es la plantilla que vamos a ir describiendo a continuación. Esto ha representado un problema para muchos. ¿Por qué? Porque envían la plantilla incorrecta. Como habrán podido apreciar ustedes,
ya en la plantilla se dice que si no se manda en esa plantilla no se puede revisar. ¿Por qué? Porque la plantilla ha sido elaborada para las necesidades del máster. Y otra plantilla tiene otras lógicas, tiene otros requerimientos, tiene otras informaciones que la plantilla de nosotros no tiene, o la plantilla de nosotros incluye cosas que otras plantillas no incluyen. ¿Qué pasa cuando mandan la plantilla incorrecta? Tenemos que decirle, usted se equivocó de plantilla, tiene que descargar la plantilla correcta, tiene que volver a enviar su trabajo. Y en eso se pierden casi 2 meses. Y es 2 meses de tiempo que es muy precioso para ustedes. En esto radica la importancia de la plantilla correcta, en que no perdamos todo ese tiempo, porque ahorita todos ustedes empiezan a mandar sus propuestas iniciales y son muchos trabajos que tenemos que revisar y no tenemos la rapidez para revisarlos todos en una semana, nos demoramos un tiempo. Y quizás usted fue el último que la mandó y la revisamos casi al vencerse el tiempo de 1 mes de envío. Y va a perder pues casi 2 meses o más solo en localizar la plantilla. Por eso es importante este punto con el que comenzamos. Le cedo la palabra ahora a Oscar para continuar con la plantilla. La plantilla tiene una primera parte que es de información básica con relación a la matrícula de ustedes en el programa. Muchos estudiantes entregan esta sesión de la planilla sin marcar absolutamente nada. Yo en mi caso pues se lo señalo y es uno de los elementos que impiden que la planilla pueda ser aprobada. ¿Por qué? Por ejemplo, un estudiante que es de la especialización, que matriculó la especialización Organización y Gestión de Centros Educativos, tiene que marcar esta opción para que se pueda verificar que el diseño de la propuesta inicial que está entregando se corresponde con esa especialización. Entonces, es importante dejar clara esta información para que se pueda verificar si el diseño de la propuesta se corresponde con la especialización que el estudiante ha matriculado. De igual manera, marcar las universidades en las cuales se ha matriculado el máster. La red Funiver tiene diferentes universidades con las que tiene convenio y en dependencia del tipo de matrícula que ustedes realizaron, pues así será la emisión del título. Entonces, quienes van a obtener un título por la Universidad del Atlántico, la Universidad Europea del Atlántico, Uniatlántico, pues deben marcar esa opción, o UNIMI México, o UNIMI Puerto Rico, o si es doble titulación. ¿Por qué? Porque los estudiantes que tienen matriculada o que la emisión del título va a salir por Uniatlántico, tienen que realizar un trabajo de investigación que además incorpore una propuesta o un plan de mejora. O puedes realizar una investigación que dé lugar a un diseño o una propuesta de mejora de la problemática que ha sido diagnosticada en la investigación. Bueno, como enfatizaba el profesor Alexander, la planilla que se presenta no puede ser modificada, solamente tiene que ser rellenada la información que se solicita. El límite de extensión es aproximadamente entre 5 y 7 páginas. Ya cuando recibimos una propuesta inicial de 15 páginas, pues ya estamos viendo que el estudiante no ha sido capaz de desarrollar cada una de las sesiones como se indicaba en la planilla. Y van a ver que la planilla contiene un conjunto de orientaciones y ejemplos de color azul. Y por eso se enfatiza que es importante sustituir todo el texto que viene en color azul dentro de la planilla de la propuesta inicial, ¿vale? Importante lo que enfatizaba el profesor Alexander, el plazo máximo con el que contamos los revisores para dar el visto bueno de la planilla o informar que no ha sido aprobada es de aproximadamente 30 días. Por lo tanto, siempre intenten aprovechar el tiempo y estar seguros de que están enviando la planilla tal y como se orienta para evitar atrasos innecesarios. No se pasa a la próxima etapa de avance 1 hasta que no se recibe la aprobación de la propuesta inicial. Sí, Alex. Una aclaración ahí en la cantidad de páginas de la propuesta.
La cantidad de páginas no es del total del documento. La cantidad de páginas, como ustedes podrán ver, el documento en sí tiene ya 13 páginas o 10 páginas aproximadamente, solo la plantilla. La cantidad de páginas, claro, por la cantidad de aclaraciones y orientaciones que damos dentro de la plantilla. La cantidad de páginas ahí se refiere desde el tema. Se podrán percatar que el tema inicia en una nueva página. El tema no va junto, inicia una nueva página y está numerada con el número 1. El tema es la página número 1. Hasta las consideraciones éticas. Esas son las 7 páginas que nosotros contamos para esa cantidad de páginas que estamos ahí. Las páginas iniciales no las contamos y después de eso, cronograma, referencias bibliográficas, anexos, si los hubiera, eso no lo contamos en esa cantidad de páginas. Bueno, Alex, ya puedes continuar con esta parte. Sí, sí. Bueno, la naturaleza del proyecto de fin de máster. Bueno, ahí tenemos, en el caso del programa nuestro, esto cambia de un programa para otro. En el caso de nuestro programa Máster en Educación, tenemos dos opciones. Un PF profesionalizador o un PF de investigación o investigador. Cuidado con esta palabra, porque eso no quiere decir que un trabajo PF profesionalizador no sea una investigación. Fíjense que en cada opción se especifica de investigación para el diseño de materiales didácticos, de investigación para el análisis y propuesta de mejora de materiales didácticos, etcétera, ¿no? Entonces, en todos los casos, es un trabajo académico, es un trabajo final de un máster y por lo tanto todas las opciones son de investigación. Lo que cambia es la metodología y las particularidades de ese proceso investigativo que ustedes han seleccionado. Por ejemplo, en el primer caso, de investigación para el diseño de materiales didácticos. Eso quiere decir que usted no puede llegar simplemente y decir que mi trabajo de fin de máster va a ser para diseñar una propuesta lúdica que permite el desarrollo de competencias interculturales. Vale, perfecto. Pero una exigencia es que previamente, como se indica ahí, se va a realizar un proceso de investigación. Por lo tanto, puedes diseñar la propuesta, pero es importante que también hagas un diagnóstico de las competencias interculturales que poseen los estudiantes para la cual estás planeando la aplicación de ese diseño, de esa propuesta didáctica que estás construyendo. Por lo tanto, siempre hay un momento de investigación. Nosotros defendemos el paradigma constructivista y desde esa perspectiva pues no concebimos un diseño, una propuesta que no parta de un proceso inicial de análisis y diagnóstico. Así que cada una de las opciones exigirá ese proceso de análisis o diagnóstico en función de construir una propuesta. Así es el caso de diseño, por ejemplo, de un programa o proyecto de intervención, tiene que partir de un análisis o diagnóstico de la problemática. Si estoy pretendiendo diseñar un programa o curso formativo, tengo que partir de un diagnóstico inicial. Por ejemplo, si mi programa es para desarrollar competencias digitales para entornos virtuales, pues se supone que yo realice un diagnóstico inicial de cómo los docentes tienen esas competencias digitales para entornos virtuales y en función, en conexión con ese diagnóstico, pues yo voy a fundamentar y elaborar el curso o el programa. Bueno, en el caso de esta sesión, pues importante indicar una de las opciones, ¿vale? Fíjense que dice seleccione el tipo de PF. No pueden seleccionar varias opciones, solamente tienen que seleccionar una opción, ya sea de profesionalizador o ya sea de investigador. No es una de profesionalizador y una de investigador, es una opción de todas las opciones que se presentan en esta diapositiva, ¿vale? Alex, ¿vas a agregar algo o ya pasamos a la siguiente? Bueno, Alex, bueno, avanzo yo por acá.
En el caso de los estudiantes que han titulado, como ya les comenté, por la Profe, Universidad Europea del tengo aquí una Atlántico, pregunta ¿sí? antes de pasar al otro tema. ¿Le puedo decir? Por favor, retroceda No, las preguntas ahora por el chat y preguntas orales al final ya. de toda la presentación, ¿vale? Ya, muchas Entonces no gracias. te preocupes, la puedes escribir por el chat y el profesor Alexander está atento a lo que ustedes escriban en el chat para ir dando respuesta. Bueno, así de esa manera podemos agilizar mejor si no vamos a estar 5 horas acá conectados, ¿vale? Disculpa que tengamos esta organización. Bueno, entonces, un PF de carácter profesionalizador, como veníamos explicando, es una propuesta final de máster que va a incluir o una propuesta de cambio o también, más allá, la propuesta y la implementación de esa propuesta de cambio para evaluar qué transformaciones se obtienen a partir de esa implementación práctica de la propuesta que se ha diseñado. Bueno, punto 2 de la planilla es la definición del tema. ¿Vale? Entonces, con relación a la definición del tema, hay que indicar acá simplemente el tema que ustedes ya previamente habían enviado y que fue aprobado por Secretaría a la hora de asignar el tutor, que después de ser aprobada la propuesta inicial, los va a continuar acompañando a ustedes durante las etapas de avance 1 y avance 2. Alex, ¿alguna pregunta por el chat? Sí. Como tengo abierta la diapositiva, ¿Me escuchan? no tienen que verlo. Sí, Alex. ¿Me escuchan? Están preguntando sobre la relación del tema con la línea de investigación que se aprueba por la Secretaría Académica. Pues tiene que haber una relación entre el tema y la línea de investigación que se aprobó por la Secretaría Académica. Ustedes tienen, por ejemplo, a ustedes le dicen que su línea de investigación es interculturalidad y educación, y usted no puede poner aquí un tema que sea implementación de las TIC en las clases de matemáticas, sin ninguna relación a interculturalidad y educación. Tiene que quedar explícito en el tema que esa relación entre las líneas. Por tanto, es algo en lo que hay que ubicarse, no puede ser. Y otra relación que tiene que tener el tema, y es muy importante, es con la especialización. Aquí es donde vemos el primer punto que explicaba Oscar, si su trabajo se encuadra dentro de la especialización. Esto es muy importante para muchos países para la hora de homologar sus títulos, porque los que van a hacer el proceso pueden decir, bueno, como esta persona hizo una especialización en organización y gestión de centros educativos y su trabajo final no tiene nada que ver con esa especialización. Y ahí mismo, no permiten la homologación de su título. Oscar. De cualquier manera, es importante que tengan en cuenta que este tema ustedes lo definen a partir de las orientaciones que le aparecen en el foro de campus virtual, ¿vale? Entonces aquí es solamente reproducir el mismo tema que ya fue aprobado por Secretaría Académica por Secretaría de Proyecto Final, disculpen, cuando le fue asignado el tutor, ¿de acuerdo? Bueno, luego tenemos la sección justificación empírica de la investigación. Alex, te dejo para que abordes esta parte. Sí, antes de esto alguien preguntaba por ahí el nombre del documento para subirlo al sistema. No importa el nombre del documento porque el sistema automáticamente genera un nombre específico al documento cuando se sube. Por tanto, ese detalle no es importante. En cuanto a la justificación empírica de la investigación, tenemos que ubicarnos que el título de este apartado es muy específico en lo que se pide en este apartado. Hablamos de una justificación empírica. La justificación empírica nos lleva a describir los hechos que justifican la investigación. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, estamos en una institución educativa, estamos en un contexto educativo cualquiera y nos percatamos que en ese contexto educativo hay dificultades en relacionadas con el tema de la investigación, hay deficiencias en la implementación de algo, o no se hace algún proceso de la manera más eficiente posible, o el proceso se hace bien, pero existe la demanda de cambiar el proceso porque hay una nueva política. O sea, son un grupo de cuestiones que nosotros observamos y que nos indican que eso puede ser resuelto a través de una investigación. Por ejemplo, yo observo que el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de matemática no es el mejor. Hay muchos reprobados o las notas son muy bajas. O yo observo que los resultados en la prueba PISA han disminuido los índices en los últimos 3 años. O los profesores se están quejando que ahora le están pidiendo el uso de las TIC y no saben cómo hacerlo. O se está exigiendo la implementación de una nueva metodología de enseñanza y los profesores no saben cómo hacerlo. O los alumnos se quejan que el nuevo profesor no los enseña bien. Fíjense que son hechos que nos indican que ahí podemos hacer una investigación. Claro, no va solo con hechos. Nosotros tenemos que ver, bueno, esto es un problema en el campo de la educación y ahí voy a buscar en revistas científicas, en publicaciones científicas, si alguien ha estado investigando esto. Y encuentro que sí, que fulano de tal encontró el mismo problema en tal lugar, que en mi región se han hecho investigaciones porque esto es un problema no solo en mi escuela, sino también en mi región. En mi país está siendo un problema. O sea, los resultados negativos en la prueba PISA no es solo en escuela, sino que está siendo una tendencia en Ecuador. Y por tanto, ya hay otros investigadores e investigadoras que están preocupados por esta cuestión. Y esto va a ser importante para la institución porque se va a aportar un diagnóstico o se va a aportar un diseño de cómo resolverlo, o lo vamos a resolver y vamos a mostrar los resultados. Y esto se ajusta a mi especialización porque esto me permite organizar mejor el centro, o porque va a tributar a la formación de profesores, o porque va a ayudar a implementar las TIC en el contexto educativo. Vean que la lógica parte de lo empírico, de los hechos que me llevan a la investigación, y yo voy argumentando y justificando que eso no solo es un problema de aquí, o aunque fuera un problema de aquí, pero siempre voy a encontrar otras referencias de otras investigaciones que se están haciendo y que me ayudan a justificar que es un problema en el campo de la educación. Óscar, ¿alguna aclaración? Sí, uno de los errores más frecuentes en esta sección es el hecho de presentar afirmaciones sin contrastación empírica. Entonces, cualquier afirmación tiene que tener una justificación empírica. Yo no puedo simplemente decir los estudiantes no están motivados con la clase de matemáticas y es por eso que mi propuesta de investigación es aumentar la motivación de los estudiantes en las clases de matemáticas. Muchos estudiantes me presentan propuestas similares y yo les pregunto, bueno, ¿y cómo está el nivel de motivación? ¿Cuántos estudiantes están en un nivel de motivación bajo y cuántos en un nivel de motivación medio? ¿Cuál es el perfil de esos estudiantes? No saben. Con lo que me están demostrando que la afirmación, los estudiantes no están motivados con las clases de matemáticas, es una impresión muy personal que no tiene ninguna contrastación empírica. Por lo tanto, mucho cuidado con los hechos que ustedes, o con el problema que ustedes describen, sin hacer alusión a hechos específicos que demuestren la existencia o la caracterización de esa problemática. Yo no puedo decir, por ejemplo, que la deserción escolar es un problema en una institución si yo ni siquiera soy capaz de mostrar en los últimos 3 años cuántos estudiantes han abandonado la institución. Entonces, es importante tener en cuenta que en esta sesión hay que incluir datos, cifras, elementos o por lo menos indicios que nos demuestren que es necesario realizar esa propuesta. Bueno, en esos casos, ¿qué es lo que yo sugiero?
No es que no puedan realizar la investigación en esa dirección que planteaban, es que no pueden entrar en un proceso de transformación de la problemática si todavía no se conoce la problemática. Entonces, en esos casos, lo mejor es direccionar la propuesta inicial hacia un trabajo diagnóstico. Por ejemplo, realizar un diagnóstico para evaluar la motivación de los estudiantes con relación a las clases de matemáticas. En vez de elaborar una propuesta para aumentar la permanencia escolar, pues desarrollar un estudio para caracterizar la problemática de la deserción escolar en institución tal. Por lo tanto, muy importante, si no hay elementos, lo primero es realizar un diagnóstico, una caracterización o como se denomina metodológicamente, un estudio descriptivo, ¿vale? Entonces, como comentaba el profesor Alexander, la información sobre esa problemática en otros contextos les puede servir a ustedes para ir justificando la investigación desde lo más general hasta lo más particular. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, pensemos que la investigación es sobre embarazo en la adolescencia. Adolescentes embarazadas, y yo quiero realizar un estudio para ver cuál es la situación educativa de estas estudiantes, ¿vale? Bueno, pues yo puedo comenzar planteando cómo la problemática del embarazo en la adolescencia constituye un objeto de preocupación a nivel internacional, algunos datos de algunos países, muestro algunas estadísticas sobre la problemática en mi país y luego caigo concretamente en el contexto donde voy a realizar el estudio. Mi ciudad, la institución, la región donde voy a realizar la investigación que estoy proponiendo, ¿vale? Bueno, Alex, no sé si en el chat ha aparecido alguna duda. Comentarles un detalle importantísimo, que muchos se lo saltan y a veces son 4 meses mandando la propuesta inicial, retornando la propuesta inicial, simplemente porque no se ha cumplido con esto que colocamos al final de cada sesión. Ustedes van a ver que al final de cada sesión se indica, para más información, consultar el apartado 3.7. Fíjense que en todos los casos hemos hecho un trabajo minucioso. Le indicamos incluso para que no se pierdan hasta la página donde está la información que ustedes tienen que consultar para que no pierdan tiempo en el índice y donde está la información. Muy facilitada la localización de la información. Entonces, por favor, para leer, para desarrollar cada sesión es importante leer estas referencias que les ponemos en cada caso, ¿vale? Están haciendo preguntas específicas sobre si un tema es válido o no es válido. Nosotros no podemos decirles así si la presentación del tema es válido o no es válido, porque, por ejemplo, Estela me es que son decía, ellos los que tienen que demostrar que el tema es válido. Exacto. Estela me decía, este tema es válido. Yo no puedo decirte si el tema es válido si no sé cuál es tu universidad, si no sé cuál es tu especialización y si no sé cuál es la justificación que tú vas diciendo. Otra cuestión que están preguntando los de Uniatlántico, ¿qué tipo de proyecto tienen que seleccionar? ¿Qué es lo que pasa con Uniatlántico? Uniatlántico orienta los proyectos profesionalizantes, pero nosotros defendemos que cualquiera de las opciones que se presentan aquí responde a las exigencias de Uniatlántico, siempre y cuando incluya una propuesta de solución del problema. Que eso es lo que más llama la atención en la Universidad Europea del Atlántico, que se proponga o se resuelva un problema. Entonces, cualquiera de las opciones que se marquen aquí tiene que traer la solución, la propuesta o la solución de un problema. Cuando eso sucede, no importa la opción que se solucionó, porque usted puede poner, por ejemplo, el investigador de investigación para la colecta de datos empíricos de una problemática. Usted hizo un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico usted lo puede poner las conclusiones o los anexos, hace un plan de acción para solucionar ese problema. Y esa investigación responde a las exigencias de Uniatlántico. Esa es la particularidad fundamental que a veces se confunde con las orientaciones que están en la plataforma. Oscar.
Bueno, pasamos entonces a la sección formulación del problema. Fíjense que en esta sección se ponen varios ejemplos de problemas de investigación y se ponen ejemplos teniendo en cuenta dos estilos o dos maneras de presentarse, como un enunciado, como una afirmación o como una interrogante. Ahí nosotros ponemos 6 ejemplos. ¿Qué nos encontramos a veces? Que los estudiantes mandan 6 problemas de investigación, ¿vale? Es totalmente incorrecto. Hay que formular un problema de investigación y lo pueden formular ya sea como afirmación o como pregunta. En cualquiera de los dos casos, lo que hay es que mostrar la problemática o la deficiencia o la inexistencia que existe con relación a una cuestión determinada. Fíjense cómo en todos estos casos estamos hablando de un problema que exige realizar un trabajo de investigación. ¿Cómo mejorar el desempeño de los profesores? Pues yo voy a plantear en mi trabajo, al final, cómo es que hay que hacer para mejorar el desempeño de los profesores. Inexistencia de propuestas de formación contextualizadas sobre integración didáctica de las TIC, pues al final de mi trabajo yo voy a presentar una propuesta de formación sobre integración de las TIC. Profe, se perdió la presentación. Está otra persona con sí, Glendy, por favor, parece que sin querer iniciaste una presentación y no estás permitiendo ver la presentación de la diapositiva. Por favor, pudieras terminar, concluir la presentación. Glendy Gutiérrez. Hola, Glendy, ¿estás escuchando? Deja ver si yo puedo. Si otro presenta, yo creo que se puede recuperar otra vez. Vuelve a la presentación, Oscar. Vale, Glendy, es solo detener esta y ya activo la mía nuevamente. Inicia la tuya de nuevo a ver si se sobrepone a esto. Profe, si creo que ustedes pueden tener la opción de bloquear para que nadie pueda hablar ni silenciarlos a todos. A ver. Ya. Oscar, ya estás tú, pues comparte ahí ya. Ya se mira otra vez. Vale, perfecto, ahora sí. Está ahí, ok. Les pedimos por favor que tengan cuidado al manipular los botones de la reunión para no provocar estas interrupciones. Gracias. Bueno, eso es lo más relevante con relación a la formulación del problema. Tenemos que conseguir plantear o una afirmación o una pregunta que refleje qué es lo que concretamente he descrito en la sesión anterior. Básicamente es eso, es resumir todo lo que he dicho en la sesión 3 en un problema de investigación, que es una frase en forma de pregunta o como una afirmación que refleje la problemática que fundamenta la necesidad del proyecto. ¿Cómo se caracteriza el uso de las TIC? Bueno, pues si esa es mi pregunta, es porque al final de mi trabajo de máster yo voy a presentar una caracterización del uso de las TIC, ¿vale? Igual que en la sesión anterior. Para más información, consultar el apartado 3.3 del contenido de la asignatura o también una bibliografía extra que le presentamos, que es muy conocida en todos los países latinos, que es Metodología de la Investigación Científica de Hernández, Fernández y Batista, ¿vale? Bueno, Alex, no sé si en el chat hay alguna inquietud con relación a la formulación del problema. Buenos días, doctor Oscar Ulloa y doctor Alexander Armando.
Vale. Una consulta. No, una no, consulta. porfa, para las preguntas vamos a usar el chat. Y entonces el profesor Alex va viendo por el chat y comentando las preguntas, ¿vale? Perdónanos que tengamos esta dinámica para no atrasarnos mucho. Ya, perdón. Disculpa, es que tenía el micrófono apagado. Yo quería enfatizar en lo siguiente. En la formulación del problema, muchas veces se suele apelar a la justificación empírica del problema. En la justificación de investigación y de que es importante el uso de las por todas las razones que conocen, y aquí empieza a justificar y llenan dos cuartillas en la formulación. En este caso, la formulación es solo colocar el problema. El problema no es rellenar ese cuadro que está ahí con 6 de problemas, como decía Oscar. Todo eso hay que eliminarlo y poner solo una opción de problema. Porque ustedes ponen 6 opciones de problema y termina nuestra visión, porque nosotros no sabemos cuál es el problema de ustedes. Son 6 problemas, eso genera 6 objetivos generales, 6 variantes de objetivos específicos, 6 variantes de posibles hipótesis, 6 variantes de marco teórico, 6 variantes metodológicas diferentes. Disculpe, doctor, no se escucha mucha interrupción en el eco. Quizás si apagamos todas las cámaras, no sé, los micrófonos. Es posible que también sea la conexión, porque muchos han dicho que se está escuchando bien. Bueno, de todas maneras, lo puedo reiterar. Alex llama la atención sobre la necesidad de que en esta sesión únicamente se presente lo que se pide. Es una frase concreta, concisa, precisa, con el problema de investigación, ya sea en forma de afirmación o ya sea como una interrogante. Aquí no hay que repetir nada de todo lo que se planteó en la sesión anterior. Aquí en esta sesión va solamente una pregunta. Por eso muchos estudiantes a veces nos plantean, no me alcanzan las 5 páginas, claro, porque se ponen a desarrollar cuestiones en las sesiones que no se están solicitando. Aquí solamente hay que colocar una frase que llevará máximo 3 o 4 líneas, ¿vale? Bueno, luego ese problema principal de investigación lo podemos acompañar de preguntas de investigación. ¿Qué son las preguntas de investigación? Un conjunto de interrogantes más específicas con relación al problema de investigación. Por ejemplo, mi problema de investigación tal vez sea cuáles son las características de la problemática de la deserción escolar en la institución X. Bueno, pues una pregunta de investigación pudiera ser, ¿cuál es el perfil de los estudiantes que abandonan la institución? ¿Cuál es la gestión de la institución con relación a la deserción escolar? ¿Qué argumentos presentan los estudiantes que desertan? ¿Cómo ellos justifican su decisión? ¿Qué elementos median más en la decisión de abandonar los estudios? Entonces, esas son, por ejemplo, preguntas de investigación más concretas con relación al problema. No podemos plantear una pregunta de investigación que sea más abarcadora que el problema de investigación. El problema es lo más general. Las preguntas tienen que ser más específicas. ¿Por qué son importantes las preguntas de investigación? Porque ellas nos ayudan a posteriormente elaborar los objetivos específicos. La lógica es que cada pregunta de investigación me conduzca hacia un objetivo específico. O tal vez 2 preguntas de investigación o 3 preguntas de investigación las integro y me dan lugar a un objetivo específico. Por ejemplo, veamos una pregunta de investigación y cómo ella me conduce hacia un objetivo específico. Supongamos la investigación que estamos comentando sobre deserción escolar. Bueno, yo pudiera tener como problema general cuáles son las características de la problemática de la deserción escolar en institución X. Y puedo tener como pregunta de investigación cuál es el perfil de los estudiantes que abandonan los estudios. Bueno, esa pregunta de investigación, cuál es el perfil de los estudiantes que abandonan los estudios,
me conduce a un objetivo específico. Y el objetivo tiene que conseguir darle solución a esa pregunta. ¿Cómo? Por ejemplo, planteando como objetivo caracterizar el perfil de los estudiantes que abandonan los estudios en la institución X. Pregunta de investigación, ¿cuál es el perfil de los estudiantes? Objetivo específico, determinar, caracterizar el perfil de los estudiantes que abandonan los estudios de la institución X. Oh, disculpa un momento. Por favor, Ana Suárez, apagar el micrófono. Gracias. Alex, ¿alguna pregunta han colocado en el chat? Alex, ¿han comentado alguna pregunta en el chat? Hola, hola. Sí, sí. Están preguntando todavía, o sea, las preguntas tienen que partir del problema de investigación. Las preguntas no se hacen ajenas al problema. Las preguntas nos ayudan a que el problema sea cada vez más específico y también a delimitar la investigación, a poner un límite a la investigación que nosotros vamos a hacer. Mientras más limitada y concreta sea la investigación, menos opciones tiene un revisor a la imaginación, porque yo lo voy pautando todo, yo lo voy cerrando todo, yo lo voy recortando todo. Y esto ayuda a que se ganen claridad en qué es lo que ustedes quieren hacer. Por tanto, esas preguntas tienen que estar en estrecha vinculación con el único problema que ustedes van a colocar en la sección anterior. Hasta aquí una cuestión que debemos ir resaltando a lo largo de todo el documento. En la justificación empírica ustedes pueden usar referencias bibliográficas y lo que tienen que indicar cuáles son las referencias que están usando. Citar las fuentes según las normas APA como se indica en el documento. Todas las referencias que dan a otro autor, a cualquier material que ustedes hayan revisado, deben citarlo de acuerdo con las normas APA. Okay. Bueno, en la planilla, además de los ejemplos que estamos comentando, ustedes tienen otros ejemplos. Por favor, miren bien la lógica que subyace a esos ejemplos para que puedan comprender mejor cuál es la conexión que existe entre problema, pregunta de investigación, objetivo general y objetivos específicos. De todas maneras, ahí les sugerimos igual otra referencia, otra sesión de las mismas referencias para que ustedes profundicen en ese tema. Bueno, luego en el punto 6 de la planilla tenemos el objetivo general. Un objetivo general. Planteé un problema de investigación principal y a él le corresponde el planteamiento de un objetivo general, ¿vale? Por lo tanto, la conexión entre problema de investigación o problema principal de la investigación y objetivo general es muy directa. Si mi problema de investigación, por ejemplo, es inexistencia de propuestas de formación sobre integración didáctica de las TIC, pues el objetivo general que automáticamente le corresponde sería diseñar un programa de formación o de capacitación sobre integración didáctica de las TIC. Fíjense cómo existe una conexión directa entre lo que se plantea en el problema y el objetivo general. Por eso ustedes van a ver que mucha literatura sobre metodología de la investigación se refiere que el objetivo general pretende darle respuesta al problema de investigación. Si mi problema de investigación es que no hay propuestas de formación, pues como objetivo general yo le estoy dando respuesta a ese problema porque al final se va a obtener un diseño de un programa de capacitación. Alex, ¿hay dudas hasta aquí en el chat del grupo? Hay una pregunta sobre la pregunta del objetivo que la vamos a responder en la próxima diapositiva. Solo reforzar la coherencia que tiene que existir entre el objetivo y el problema. El objetivo es una respuesta al problema. Por tanto, como se muestra en ese ejemplo,
tiene que haber una coherencia total en lo que se dice en el objetivo como respuesta al problema. Aquí no se pueden poner sinónimos, no se pueden usar categorías. Si uso en problema competencias, no puedo decir en el objetivo habilidades porque no son la misma cosa. Si digo, o sea, los términos, los conceptos que yo use en el problema, tengo que repetirlos en todo el trabajo, no los puedo cambiar. En metodología de la investigación no hay sinónimos, porque los sinónimos pueden, generalmente dicen cosas totalmente diferentes, nos llevan a cosas totalmente diferentes. Por tanto, la metodología de la investigación es reiterativa, es monótona, es cansativa, porque vamos a usar los mismos términos desde el inicio hasta el final. Si cambiamos el término, estamos cambiando la investigación. Oscar. Importante, los objetivos tienen que ser medibles y viables. Error frecuente en una propuesta inicial. Objetivo general: eliminar todas las situaciones de violencia de la institución Juan Carlos Peña. Lo primero que uno se pregunta es cómo esta persona se las va a arreglar para que no exista ninguna situación de violencia. Mucho más cuando la violencia tiene un abanico muy amplio de prácticas y conceptualizaciones. ¿Cómo se las va a arreglar? Entonces, cuidado con los objetivos que no son viables y por lo tanto van a conducir a que la propuesta inicial no sea aprobada. Un objetivo también muy frecuente, ya te paso, un objetivo muy frecuente también que denota un error: reflexionar sobre tal problemática. Bueno, si tú tienes la necesidad de reflexionar, pues entonces lo que tienes que hacer es tomarte un tiempo, leer la bibliografía y reflexionar sobre ese tema. Pero ese no es un objetivo de investigación, tu reflexión personal. Que tu reflexión tal vez va a conducir a identificar cuáles son las principales. Bueno, pues entonces ese tiene que ser el problema, el objetivo, identificar tal. Pero la reflexión, que es un proceso que va a mediar toda esa circunstancia, no es un objetivo. Tampoco es un objetivo valorar la importancia del uso de las TIC en educación. No, porque ese objetivo no conduce a ningún resultado de investigación relevante. O sea, ¿a qué conduce eso? ¿A que vas a leer bibliografía para tú saber cuál es la importancia de las TIC? Entonces, no podemos confundir nunca la investigación sobre algo que se desconoce con la investigación sobre algo que yo desconozco. Entonces, si yo lo desconozco, pues lo que hay que hacer es ponerme a estudiar y revisar la información, no realizar una tesis de máster. La tesis o el trabajo de máster tiene que ser para aportar un conocimiento que antes no existía en la producción científica sobre ese tema. Sí, Alex. Esto de la viabilidad y la pertinencia de la investigación que se logra de objetivo general en relación con el problema, también nos lleva a pensar. Alex, te está fallando el micrófono. Pensar que... ¿Me están Alex, escuchando ahora? Te está fallando mucho. Momento. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. ¿Aló? Sí, Alex. ¿Mejoró? Decía que en la determinación de la viabilidad de la investigación, de la pertinencia, tenemos que ubicarnos también en el tiempo que tenemos para hacer el proyecto final del máster. Esto implica que no es posible realizar investigaciones que exijan 2 años, 10 meses, 1 año siquiera, porque la mayoría de ustedes tienen entre 7 y 8 meses para terminar su máster, a no ser
que estén conscientes que van a pedir prórroga al final del tiempo para concluir su investigación. Por tanto, ni las investigaciones que exijan más allá del tiempo que tienen disponible, ni las investigaciones longitudinales. Hay algunos estudiantes que se plantean evaluar la evolución del aprendizaje en 3 cursos académicos. No es posible. Ustedes no tienen 3 cursos académicos para realizar su proyecto de máster. Ustedes solo tienen 8 meses para hacerlo. Por tanto, es importante tener esto presente para el planteamiento del objetivo general. Y muchas veces nosotros los inducimos a determinados tipos de trabajo porque sabemos que es el tiempo, lo que da ese tiempo. Los trabajos diagnósticos, los trabajos de diseño, y muchas veces ustedes nos rechazan las propuestas que hacemos porque lo ven como una interferencia, porque lo ven como quizás que nosotros queremos que ustedes hagan la investigación que nosotros queremos. No, lo que queremos es que ustedes aprovechen su tiempo y puedan optimizar el tiempo que tienen para finalizar el proyecto final. Y por eso sabemos que determinado tipo de investigación son más factibles de hacer que otros tipos de investigación. Y esta perspectiva la tenemos nosotros desde afuera para que hemos ido ganando determinada experiencia en este sentido y por eso los inducimos muchas veces a realizar este tipo de investigación, que sean o diagnósticos bien, bien fuertes o propuestas de diseños, elaboración de propuestas de programas, de capacitaciones, de diseños de intervención, que se quede ahí la investigación para que les sea viable a ustedes realizar su proyecto final en el tiempo que ya pagaron y tengan que pagar más allá de eso. Óscar. Bueno, luego de los objetivos, el objetivo general, pues debemos plantear los objetivos específicos. Como ya le comentaba, una conexión muy estrecha con las preguntas de investigación que se plantearon. Insistimos en la viabilidad de los objetivos. Objetivos como, por ejemplo, caracterizar el panorama educativo de Colombia. Y bueno, ¿cómo se las va a arreglar? Para caracterizar el panorama educativo de Colombia, pues se supone que va a tener que seleccionar una muestra de cada provincia de Colombia o por lo menos de cada región, en fin, ¿no? Bueno, los objetivos específicos entonces van direccionados hacia elementos más concretos de la investigación y ellos van a permitir cumplir el objetivo general. Por lo tanto, son cuestiones intermedias, relevantes, importantes, para que se pueda cumplir con el objetivo general. Por ejemplo, si el objetivo general es diseñar un programa de capacitación, pues yo voy a necesitar caracterizar el desempeño de los docentes, identificar sus necesidades de capacitación, crear el programa y evaluar la pertinencia del programa. Todo eso es importante para poder diseñar un programa de capacitación. Por eso serían los objetivos específicos. Luego viene la sección hipótesis. No es obligatoria, es una afirmación que ustedes pueden plantear como una posible respuesta al problema de investigación, aquella pregunta principal de investigación que plantearon en las sesiones anteriores. Entonces, ¿cómo se supone que una hipótesis más concreta, más elaborada, se construye luego de una revisión profunda del marco teórico? Pues aquí lo proponemos para que sirva de orientación para ustedes con relación a la dirección del estudio, pero no es algo muy relevante dentro de la propuesta inicial. Sin embargo, esta sesión, la 7 de propuesta de marco teórico, sí es muy importante. Ojo con el nombre. Propuesta de marco teórico. No dice marco teórico, dice propuesta de marco teórico. La idea es que ustedes expliquen los principales elementos que van a componer el marco teórico del trabajo de fin de máster. Error muy frecuente en esta sesión: 3 hojas, 2 hojas, 1 hoja, 4 explicando teoría, conceptos. No, no es el objetivo de esta sesión. Básicamente esta sesión tiene 3 puntos fundamentales.
Primer punto, decir cuáles son las categorías de análisis o las variables que se van a estudiar en el trabajo. Segundo punto, cuáles son las categorías teóricas o teorías relevantes para el estudio que se va a realizar. Y punto 3, cuáles son los subcapítulos o los apartados que va a tener el marco teórico que ustedes van a desarrollar futuramente en el avance 1. Fíjense cómo existe una conexión directa entre esas variables y los objetivos específicos que se plantearon anteriormente. Miren, desempeño docente, necesidades de capacitación, integración didáctica de las TIC. ¿De dónde salieron? De mis objetivos. Aquí están, desempeño docente, necesidades de capacitación, ¿vale? Y con la pertinencia del programa, pues puede evaluar la integración de las TIC, ¿vale? Y muy importante, acá se incluyen alguna referencia que tuvieron en cuenta para definir esos elementos, pues citar, como insistía el profesor Alexander, citar según las normas APA. Alexander, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguna inquietud o pregunta en el chat? Sí, importante. Objetivo general. Objetivo general. Igual que el problema es uno solo. Ninguna investigación puede tener más de un objetivo general. Esto es importante. Alguien hablaba de la relación entre las preguntas de investigación y los objetivos específicos. Las preguntas de investigación tienen que conducir a los objetivos específicos. Si yo me pregunto cuáles son las características que tiene el aprendizaje en el grupo de 5º grado, yo tengo que proponerme un objetivo específico que sea describir o diagnosticar las características del aprendizaje del grupo de quinto grado, en dependencia de la clasificación que ustedes tengan. Para no olvidarlo, alguien preguntaba por el tamaño de letra y el tipo de letra. En la normativa de proyecto final están las orientaciones, las normas formales que deben cumplir, y el trabajo creo que también lo indica. Arial, tamaño 11. No se puede modificar ni la plantilla, ni la estructura de la plantilla, ni el tipo de letra. Puede ser Times New Roman, pero nosotros sugerimos que sea Arial. Oscar. Caemos entonces en la sección 8, propuesta metodológica. Aquí se indica concretamente la información que hay que detallar en cada sección. Primeramente, el enfoque metodológico. Hay que decir si se va a asumir un enfoque metodológico cuantitativo, uno cualitativo, o si va a ser mixto, o sea, integrando características tanto del enfoque cuantitativo como del enfoque cualitativo. Para más información, los capítulos que se recomiendan. Y el tipo de estudio, pues tiene que ser coherente con el enfoque metodológico que ustedes han asumido y con todos los objetivos que se han propuesto hasta antes de la sesión 8. Entonces, por ejemplo, tenemos varias opciones que le exponemos en la planilla. Una primera opción, un primer caso. Bueno, si la investigación es cuantitativa, pues pudiera ser que la investigación sea de tipo diseño experimental o diseño no experimental con diseño transversal, diseño no experimental con diseño longitudinal, que era el que le recomendaba al profesor Alexander, que no le parecía pertinente, pero bueno, tal vez ustedes proponen un programa para evaluar los cambios con relación a un determinado elemento en 2 meses, y en este sentido podría ser viable. Bueno, estudio de caso con metodología cuantitativa. Si la investigación que van a desarrollar es cualitativa, pues aquí les presentamos algunos tipos de estudio que son comunes dentro del campo de la investigación cualitativa. ¿Dudas, Alexander? ¿Se presentó alguna? Sí. Vienen preguntando sobre la relación de todo lo que se viene diciendo con el resultado que se va a presentar. ¿Qué son los resultados de la investigación para, en el caso de objetivos, que sea un diseño?
Bueno, si usted propone diseñar un programa de intervención, usted tendría básicamente 2 o 3 resultados. El diagnóstico que tiene que hacer para construir el programa. Para construir el programa. El diseño de ese programa es un resultado y la validación de la pertinencia del programa es otro resultado. Usted tendría 3 resultados fundamentales en su trabajo. O sea, los resultados no son solo resultados de aplicación. Cuando usted aplica el programa y ve que cambió. No, todo lo que usted produce a partir de las técnicas diagnósticas, todo lo que usted produce para diseñar o elaborar alguna cosa o ver la pertinencia de eso que está diseñando, sin aplicarlo, todo eso son resultados de investigación y se corresponden con la naturaleza del proyecto que vimos al inicio y con las exigencias de las universidades para el proyecto final. Por ejemplo, en este caso que tenemos en la diapositiva, pues miren, tenemos un resultado que es la caracterización del desempeño de los docentes de esa institución. Tenemos otro resultado que es la identificación de las necesidades de capacitación de los docentes. Tenemos un tercer resultado que es el diseño del programa, la primera versión. Y tenemos como otro resultado la evaluación de la pertinencia del programa, ¿vale? Bueno, en la sección 8.3 es donde tenemos que realizar una breve descripción del contexto, población, muestra y el periodo total que abarcará el estudio. Bueno, esta sección no es de mucha complejidad, normalmente los estudiantes no tienen dificultad, a no ser un error que se presenta con frecuencia, que es olvidar totalmente de describir la muestra que se va a tener en cuenta para el estudio. Entonces muchos estudiantes plantean, no, este estudio se va a realizar en la institución Carlos Alberto Peña, que está en la ciudad tal. Esa ciudad tiene 1000 habitantes, tiene no sé qué, y no explican concretamente cuál es la muestra de la institución escolar que se va a utilizar para poder realizar el estudio. O muchas veces dicen, la institución tiene 900 estudiantes y 250 docentes, y no queda claro si va a aplicar, por ejemplo, un cuestionario o una entrevista a los 900 docentes y a los 900 estudiantes y a los 250 docentes. Entonces es importante describir el contexto, la población, pero muy importante también especificar cuál va a ser la muestra del estudio. Lo pueden decir así concretamente. Específicamente para el trabajo se va a utilizar una muestra de estudiantes, de docentes de tal cantidad que corresponden a tal grado, o docentes que corresponden a tales departamentos o asignaturas, en fin, ¿vale? Las etapas o las fases de la investigación, pues es una propuesta que ustedes van a describir, donde van a describir los principales pasos, acciones, procedimientos que van a llevar a cabo para poder cumplir con los objetivos que se plantearon. Entonces, por ejemplo, recuerden nuestros objetivos. Hay que ir siempre a nuestros objetivos. Ellos nos direccionan. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer es, bueno, ¿qué pasos tengo que llevar a cabo si yo quiero caracterizar el desempeño de los docentes? Bueno, pues, el primer procedimiento que voy a hacer es definir la muestra y el instrumento que voy a aplicar. ¿Voy a construir una entrevista o voy a construir un cuestionario o no? ¿Voy a utilizar un cuestionario que ya se ha utilizado en otros estudios, que fue creado por fulanito de tal y ha sido validado? Y es un cuestionario que permite caracterizar desempeño docente. Tengo también que identificar las necesidades de capacitación. Para eso voy a hacer tal cosa, luego tal cosa. Es importante describir las acciones, los pasos o procedimientos que voy a llevar a cabo para poder darle cumplimiento a los objetivos específicos que fueron planteados. Bueno, pueden ver que en la planilla nosotros ya le planteamos una propuesta de cuáles procedimientos dependiendo del tipo de estudio que ustedes van a realizar. Entonces, fíjense, por ejemplo, si es un estudio para realizar una colecta de análisis de datos empíricos que permitan describir una problemática, pues entonces le proponemos cuál es la secuencia
de procedimiento que ustedes tienen que describir. Asimismo, si el trabajo fuera para diseñar una propuesta, ya sea de materiales didácticos, de programación o de un curso o de un proyecto de intervención. Y también cuáles serían los procedimientos si se está buscando no solamente diseñar, sino además implementar una propuesta de intervención para producir un cambio determinado en una institución o un contexto específico. Alex, ¿dudas con...? Sí. Con las etapas hay algo que yo quería aclarar. Las etapas también tienen que estar en coherencia con los objetivos específicos. Tenemos muchos estudiantes que se proponen, por ejemplo, hacer un diseño en el objetivo general. Sus objetivos específicos están correctos, llegan hasta el diseño o hasta la evaluación, pero las etapas llegan hasta el análisis de las técnicas que usaron para el diagnóstico. ¿Y en qué momento usted va a hacer su diseño? ¿En qué momento va a evaluar la pertinencia de ese diseño? Por tanto, las etapas tienen que permitir la realización de los objetivos específicos. Usted no puede terminar las etapas sin percatarse que eso le lleva a cumplir los objetivos, como tampoco puede incluir etapas que no estén en los objetivos específicos previstos. Por ejemplo, usted no puede poner una etapa de implementación si su objetivo general es el diseño de algo. Usted no va a llegar a la implementación de eso, solo lo va a diseñar. Por tanto, las etapas no pueden ir a la implementación de lo que usted diseñó, porque eso excede su investigación, va más allá de lo que usted se está proponiendo como meta de la investigación. Oscar. Bueno, pues luego entonces, ya casi finalizando, las últimas sesiones son la justificación de la viabilidad de la investigación, que no es más que explicar qué medios, recursos se necesitan para poder llevar a cabo la propuesta del estudio, ¿no? Este es un momento importante sobre todo para ustedes, para que puedan evaluar si realmente lo que están proponiendo puede ser realizado. Por último, los resultados previstos, luego de la justificación, los resultados previstos que, como ya expliqué anteriormente, están muy conectados con los objetivos específicos y el objetivo general, y las consideraciones éticas, que es sobre todo pues pensar con relación a cómo se va a obtener el consentimiento libre informado, o sea, el consentimiento de los participantes a responder en los cuestionarios o en las entrevistas o a participar en los talleres o grupos de discusión que ustedes van a realizar, cómo se va a garantizar la preservación del anonimato de los participantes, la custodia, la seguridad de los datos que se van a recolectar, la autorización de las instituciones para poder realizar el estudio y saber si podemos posteriormente incluir explícitamente el nombre de la institución o si no nos han autorizado, y en caso de publicar fotos, pues cómo se va a obtener la autorización de las personas que salen en las fotos para que puedan hacerse públicas. Tengan en cuenta que desde el primer momento que ustedes están incluyendo una información en su trabajo de fin de máster, pues de alguna manera ustedes están compartiendo con terceras personas informaciones que no son propias o personales, ¿no? Bueno, en el 8.8, la planificación del trabajo, que es una tabla que nosotros les sugerimos que realicen con un cronograma sobre el tránsito por cada una de las etapas del trabajo. Por último, encontrarán una sesión con la bibliografía, en la que deben reportar únicamente las referencias que fueron citadas dentro del cuerpo de la propuesta inicial. Bueno, Alexander, no sé si hay alguna duda con estos últimos elementos. Con estos últimos elementos no ha aparecido ninguna duda, pero ha aparecido, bueno, sí, con la justificación de viabilidad. Pues la pregunta, ¿cómo justificar la viabilidad? Ya hemos hablado de esto anteriormente. La viabilidad la justifico por el tiempo que tengo para hacer la investigación, la justifico por los recursos que tengo para hacer la investigación, con qué recursos yo tengo, qué apoyos institucionales yo tengo para
hacer la investigación. La investigación pues debe ser viable, debe ser posible realizar. Entonces, todas aquellas cosas que nos hacen posible, que nos hacen viable hacer la investigación, pues se coloca allí en la justificación. No es una explicación muy larga, uno de los aspectos fundamentales que vamos a considerar que hacen posible esa viabilidad. Juan Carlos nos pregunta que faltó el punto 10 de la plantilla. La plantilla termina con la información sobre la aprobación, el consentimiento. Sí, es una declaración que tiene que hacer cada uno de ustedes sobre básicamente la conformidad del alumno, y plantea, exacto, mediante el presente documento, el estudiante manifiesta su conformidad con la propuesta que se ha detallado para el desarrollo del proyecto final y que se compromete a realizarlo de forma personal, propia y original. Es una expresión de compromiso del estudiante a desarrollar un trabajo de fin de máster con toda la seriedad y ética que ese proceso exige. Tengo aquí anotadas varias preguntas y inquietudes de los estudiantes. Prórroga para entregar el proyecto final. Bien, el proyecto final es totalmente 12:37 aquí en México. Yo lamentablemente tengo que concluir aquí, no puedo continuar, tengo otras tareas marcadas para dentro de muy poco tiempo. Algunas otras cuestiones podré responder si me escriben por mensajería a través del campus virtual. Yo les agradezco que hayan participado. En breve estaré publicando en los foros de cada especialidad donde podrán hacer la grabación. Y bueno, les deseo éxitos en su trabajo y espero que esta reunión que hemos tenido pues les haya servido para mejorar el trabajo que deben presentar a partir de mañana. Un placer, muchos éxitos a todos y bueno, a través del campus virtual pues quiero estar con él. Ok, muchas gracias.